¿Cuál es la organización de los libros históricos? Bueno, originalmente Samuel, Reyes y Crónicas eran libros unidos, lo he mencionado antes. ¿Y alguien se acuerda por qué son libros divididos hoy en día? ¿Por qué tenemos Primera de Samuel y Segunda de Samuel? Por los rollos, precisamente. Porque antes los rollos eran muy grandes y después los cristianos desarrollaron una tecnología nueva que se llamaba el códice, ¿verdad? Porque cortaron los rollos, lo pusieron todo junto y era un códice, y simplemente los libros de Samuel, Reyes y Crónicas eran demasiadas largas, entonces tenían que dividirse en dos. Esdras y Nehemías probablemente eran un libro originalmente. Es posible que Jueces y Josué también eran en un entonces un libro unido, no sabemos con certeza. Con Esdras y Nehemías sí lo sabemos, que originalmente eran un libro. Y hasta las divisiones son inciertas. Por ejemplo, Primero de Reyes 1 y 2, esa materia quedaría mejor al final de Segundo Samuel. Pero bueno, tenemos las diferencias y las divisiones que tenemos hoy realmente por tradición. El caso es que no debemos de pensar que las divisiones entre los libros siempre tienen un sentido o siempre tienen un carácter muy lógico. Muy bien, habíamos hablado brevemente no brevemente, con bastante atención, de la historia deuteronomista. Lo que vamos a recordar de esto es que tenemos una historia desde Deuteronomio hasta el fin de Segundo de Reyes. Tenemos una historia continua, un narrado continuo. Y también quiero proponer que adentro de la historia deuteronómica tenemos 4 elementos que unen a todos los libros, 4 elementos principales que proveen una unidad temática, teológica entre todos los libros, desde Deuteronomio hasta el final de Segundo de Reyes. Perdona, dice 4 elementos para qué. 4 elementos que proveen una unidad temática. Primero que todo, el monoteísmo, que hay un Dios. Hay algunos libros en el Antiguo Testamento que no afirman que hay un Dios y solamente hay un Dios. ¿Hay algún libro en el Antiguo Testamento? Ustedes ya lo saben porque lo mencioné la vez pasada en el Antiguo Testamento 1. ¿Hay algún libro en el Antiguo Testamento que no enseña que hay un Dios y solamente un Dios? Éxodo. ¿Qué enseña Éxodo? Éxodo dice en alguna parte que los dioses de los egipcios no existen. No. ¿Qué dice Éxodo? Que Yahvé es superior a los... Sí. Ahora, más tarde, cuando llegamos, por ejemplo, a Habacuc, sí tenemos la enseñanza clara de que los otros dioses no tienen una existencia en sí. Pero aquí, en los libros deuteronomistas, sí tenemos un acuerdo de que solamente hay un Dios. Ya esa idea de que hay otros dioses, pero Yahvé es el Dios superior, como vemos en Éxodo, ya no se encuentra en los libros deuteronomistas. Allá se encuentra claramente el monoteísmo. Hay un Dios y solamente un Dios. Y el segundo punto temático tiene una relación lógica, que es el mal de la idolatría. El mal de la idolatría. En todos los libros del grupo deuteronomista encontramos claramente denunciada la idolatría. Ahora, a veces es un poco difícil porque siempre encontramos, especialmente en los libros de los reyes, diferentes lugares que los hebreos, aun que tienen el templo, aun que tienen los sacerdotes, muchas veces leemos de los sitios altos, ¿cómo se llaman en español? Donde alababan a los ídolos. Altares. A los altares, sí, es de donde viene altar, la palabra altar, que está en un lugar alto.
de los altares donde ellos sacrificaban a los dioses paganos, los dioses cananeos, que pues yo creo que la semana siguiente o quizás el jueves vamos a aprender más de los dioses cananeos, porque los cananeos tenían todo un panteón muy desarrollado, muy detallado. Entonces, el mal de la idolatría. Una tercera cosa que encontramos, un énfasis temático, es la importancia de Jerusalén. La importancia de Jerusalén. ¿Cómo hubiera sido si esta materia hubiera sido escrito y redactado por alguien del Reino del Norte? Hubiera resultado en algo bastante diferente, ¿no? Pero es obvio que una de las convicciones centrales en todos estos libros, desde Deuteronomio hasta Segundo de Reyes, es que Jerusalén es muy importante. Hay algunos libros en la Biblia donde Jerusalén no tiene un estatus muy importante, donde el Señor dice, yo no necesito al templo en Jerusalén, no moro en templos hechos por los hombres, hasta voy a mandar a alguien para destruir a Jerusalén. Sí, hay diferentes lugares en diferentes profetas, no todos los profetas, ¿verdad? Pero hay diferentes pasajes y libros proféticos donde Jerusalén, bueno, es una ciudad importante, pero si Jerusalén queda destruida, ¿qué? El Señor Dios no mora en templos como los ídolos de los paganos. El Señor Dios es el hacedor de los cielos y de la tierra, todo lo que es visible e invisible, y Él no necesita a un templo ni a la ciudad de Jerusalén para seguir siendo el Rey de Reyes, ¿verdad? Pero en los libros históricos o la historia deuteronomista encontramos un punto de vista que es diferente, que es precisamente que Jerusalén es una ciudad muy importante políticamente, pero también teológicamente. La cuarta cosa que provee una como que unidad temática para los libros deuteronomistas es precisamente el pacto davídico. El pacto davídico. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo. Un acuerdo, muy bien. ¿Qué más? Alianza. Una alianza, sí, estos son sinónimos, muy bien. ¿Pero qué es? ¿Es un acuerdo? ¿Es una alianza? Un compromiso entre varias partes. Muy bien, aquí entre dos partes. ¿Y cuáles son algunos de los pactos que encontramos en la Biblia? ¿Cuál es el primer pacto que encontramos? Con Adán. ¿Con Adán? ¿Cuál es el pacto con Adán? Es la fantasma del seminario. Sí. Muy bien. Bueno, sí, hay mucha gente que propone que hay un pacto con Adán, pero es más que todo una interpretación, pero no dice nunca que hay un pacto con Adán. ¿Okay? ¿Cuál es el primer pacto donde claramente podemos identificar un acuerdo entre dos partes? Con Noé. Con Noé, muy bien. ¿Y cuál es el contenido del pacto con Noé? Que nunca más se volverá a destruir la tierra por medio de agua. Muy bien. ¿Y cuál es la manera de probar o la ratificación como el sello? Normalmente si hacemos algún acuerdo lo firmaríamos y quizás vamos a un notario para sellarlo. Estas son las formas hoy en día de ratificar y de comprobar pruebas, ¿verdad? En esos días tenían diferentes formas de hacerlo. ¿Cuál es la ratificación de Dios? Con el arco iris. Con el arco iris. ¿Y por qué el arco iris? ¿Qué significa el arco iris? O sea, simbólico. El arco es un arma, ¿verdad? Y el arco, cuando está hacia ti, ¿qué significa? Que puedo matarte. Pero Dios no está fijando su arco hacia la tierra, está fijando su arco en la otra dirección. Protección. Sí, la protección de que Dios... ¿No saben esto? Bueno, estas son... Sí. Sí, en el mundo evangélico solemos leer la Biblia de una forma muy llana, ¿verdad? Sin tratar de reconocer el significado simbólico de muchas cosas.
Y esto viene porque queremos siempre afirmar. Bueno, seguimos. Muy bien. Pues sí, es el significado del arco. Ya, el arco de Dios ya no está fijado hacia la tierra, ¿verdad? Ya destruyó a todos los malos, entonces ya su arco está fijado en otra dirección. Muy bien. Entonces el pacto, eso es el pacto noáico, y después tenemos que, es un poco de repaso, pero es importante, ¿eh? Pacto noáico, después pacto abrahámico, muy bien, eso es donde lo encontramos en la Biblia, ¿en qué capítulo? Todos deben de saber esto de memoria. Génesis, es un truco, porque se encuentra en dos partes. Primero se formula en Génesis 12, pero se ratifica en Génesis 18, ¿verdad? Génesis. Es que me quedó un poquito el tema de lo que acabas de decir, de que eso es, prácticamente es una teoría con el pacto con Adán. Sí. Tú me preguntas en qué consiste y a mí, a ver, sé que esto es algo que se ha planteado por la iglesia presbiteriana, no estoy seguro, que básicamente es Dios diciéndole a Adán que tiene que cumplir con ciertas cosas como administrar la tierra, poner nombre a los animales. Sí. El pacto sería la obediencia de Adán con él, pero no es algo establecido realmente. No. ¿Estás seguro que me estás diciendo? Sí, seguro. Es una, ¿cómo se llama cuando tenemos el significado? Ya tenemos una idea, tenemos un texto, sabemos que la idea es cierta, entonces vamos a meter la idea adentro del texto. ¿Cómo se llama eso? Eisegesis, ¿verdad? Sí. Yo creo que es una eisegesis. Ahora quizá tiene algo de sentido. Eso viene de una teología, una tradición teológica presbiteriana, calvinista, bien respetada, que tiene una herencia muy, muy rica, ¿verdad? Pero en ninguna parte dice que Dios tuvo o hizo un pacto con Adán. Claramente se lee, o sea, se entiende que Dios tiene un pacto con Noé. Un pacto tiene que ser bien definido. Tú harás esto, yo haré esto, ¿verdad? Y con los otros pactos, el pacto noáico claramente está afirmado. Y también todo pacto tiene que ser sellado. ¿Tiene que ser sellado con qué? ¿Qué es lo que sella un pacto? Una promesa. No, una promesa. La promesa es el contenido del pacto. La sangre. La sangre, sí. Entonces Noé encontramos que derrama sangre para fijar y sellar el pacto. Claro que sí. Y Abraham también. Acuérdense que Abraham, él está dormido en un sueño muy profundo y ¿qué ve? Esto es Génesis 18. Dios Sí. está dando vuelta alrededor del sacrificio. Bueno, hay diferentes animales sacrificados, han sido cortados en dos, que era la forma, y ellos tenían que pasar por el medio. Esto todo viene del Antiguo Testamento 1, deberían de saber todo esto muy bien. Y tenían que pasar por el medio de estos animales muertos que habían sido cortados en dos. Era la forma de ser. Eso, es por eso que dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por ustedes y por muchos. Él tenía que derramar su sangre para sellar el pacto. Sin derramar sangre no hay pacto. No hay sangre con Adán. Hasta después de que después del pecado. No hay pacto adánico, yo diría. Porque no se derrama sangre. Sin derramar sangre no hay pacto. En el pensamiento hebreo. Básicamente lo que desarmaría desarmaría una aparente hipótesis es que no tiene los ingredientes necesarios para que cumplan precisamente. Igual, y lo seguimos haciendo así hoy. Si yo digo, bueno, hombre, tú me vendiste el auto, pero no tienes las cosas necesarias, bueno, quizás me vendiste el auto, yo te di dinero, pero no lo puedes probar. Y si no tienes las cosas exteriores para comprobar el acuerdo personal o interpersonal, no tiene validez. ¿Me hago entender? Muy bien. Entonces Noé. Y después Abraham. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? Hará una gran nación. Una gran nación, muy bien. Una gran nación. ¿Qué más? Los hijos, ¿no? Hijos, sí, la gran nación. Y que Él sería su Dios. Bueno, esto es más tarde, sí. Pero bueno, sí.
Él será su Dios. Una gran nación y la tierra, ¿verdad? La tierra, la herencia y una gran nación. Y lo más importante no se ha mencionado. A través de ti bendeciré ¿a qué? A tu nación. No. Bendeciré a tu nación y a las naciones vecinas. ¿Es lo que dice? Bendeciré a través de ti y de tu semilla, que es una palabra que Pablo luego coge y lo usa gramáticamente de una forma muy rara, pero bueno, lo dejamos eso para otra discusión. A través de ti y de tu semilla bendeciré a todas las naciones del mundo. Es una promesa tremenda. Y me hace triste que en el mundo evangélico siempre estamos hablando de la tierra de Israel. Eso no es lo importante del pacto abrámico. Lo importante del pacto abrámico es que a través de la semilla o de la herencia de Abraham, la descendencia de Abraham, Dios va a bendecir a todas las naciones del mundo. ¿Ok? Bien, pacto abrámico. Y después, y este es el Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto. ¿Qué pacto es? ¿Cuál es el Antiguo Pacto? El pacto central del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento significa la alianza antigua. También se le llama la alianza con Israel. Muy bien. ¿Y quién es el mediador? Muy bien. Entonces solemos llamarlo el pacto mosaico, ¿verdad? No porque Moisés es miembro, aunque es el mediador del pacto. ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Jesucristo. ¿Quiénes son los dos partes o los partidos de la nueva alianza o el nuevo pacto? No. Esta es mi sangre que es derramada por ustedes, por vosotros. ¿Quiénes son los vosotros ahí? ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con sus discípulos. Muy bien. Por ustedes y por muchos. O sea, los discípulos y todos los que vienen enseguida de los discípulos, que con la misma confesión, el mismo credo, la misma doctrina y la misma fe, ¿verdad? O sea, y realmente con la iglesia, diríamos, si queremos identificar una palabra fija. Pero muy bien, el pacto mosaico entre Dios, el mediador es Moisés. ¿Quién es el otro grupo para el pacto mosaico? Israel, muy bien. Y ahora sí, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto central del pacto mosaico? Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Y también, sed santos, como el Señor tu Dios es santo. Entonces, con Noé es una cosa de misericordia. Con Abraham es la bendición de todas las naciones. Y con Israel es la santidad. Y que realmente que todo el mundo podrá ver al pueblo de Israel cuando ellos viven según la Torá, y verán y conocerán al Dios verdadero de ellos. Porque verán como ellos viven. Y la Torá, o sea, esas 300, 400 tantas reglas que encontramos en la Torá, es precisamente el contenido de parte de Israel que tienen que completar o que tienen que obedecer. Y el Señor Dios, ¿qué hará? Y dice también en Levítico, creo que 19, dice: en el tiempo mandaré la lluvia, estarán salvos de tus enemigos, y todas estas cosas, ¿verdad? O sea, tendrán una nación, serán salvos, tendrán seguridad, no habrá ayuno, cosas así. O sea, las bendiciones. Hay todo un capítulo, las bendiciones y las maldiciones. Si siguen el pacto, tal y tal y tal y tal y tal. Si no siguen el pacto, tal y tal y tal y tal. Es igual que un contrato igual, ¿verdad? Si este parte del contrato sigue las cosas, tendrá los siguientes beneficios. X, Y, Si por alguna cosa viola el pacto o el contrato, estas serán las consecuencias.
No es una cosa radicalmente diferente a como lo hacemos hoy. Aunque hoy en día no tenemos que derramar sangre para sellar el pacto. El pacto mosaico derramaron sangre para fijarlo, para ratificarlo. Sí. Sí. Eso es todo en Torah, ¿verdad? Antiguo Testamento 1. Deberían de saber todo esto detalladamente. Muy bien, pues seguimos. Entonces, hemos llegado al pacto davídico, ¿verdad? Ya hemos visto como repaso 4 pactos que vinieron, 3 pactos que vinieron antes del pacto davídico. El pacto davídico es el último de los 4 pactos que encontramos antes del nuevo pacto. Entonces, en la Biblia hay 5 pactos. O sea, pactos que son claramente definidos y sellados por sangre. Hay 5. ¿Y cuál es el pacto davídico? Que la línea de David nunca terminaría y que vendría de él un Salvador. Sí, que la línea de David nunca terminaría. Otra vez, si hubiera sido escrito esta materia en el norte, tendrían una forma muy diferente de pensarlo. Si hubiera sido escrito por samaritanos, tendrían una diferente forma de interpretar las obras de Dios a través de la historia. Entonces, estos 4 elementos proveen una unidad temática para estos libros deuteronomistas o para las obras deuteronomistas. Aún así podemos encontrar variaciones y diferencias. O sea, Jueces no es lo mismo que Segundo de Reyes, pero aún así podemos identificar una unidad temática. Pero aún así, por ejemplo, hay variedades y excepciones. Por ejemplo, Elías actúa fuera de Judea. Bien, hay un énfasis en Jerusalén, hay un énfasis en el culto en el templo, pero aún así leemos de Elías en el reino del norte. También hay diferencia en lenguaje, por ejemplo, entre Samuel y Deuteronomio. Entonces, aunque podemos identificar esta unidad temática, no significa que todo eso viene precisamente del mismo redactor, ni mucho menos del mismo tiempo. También podemos identificar una igualdad entre Crónicas y Esdras Nehemías. Crónicas y Esdras Nehemías. Crónicas incluye toda la materia desde la creación hasta el exilio. Crónicas intenta resumir todo, desde el principio de Génesis hasta el fin de Segundo de Reyes, cuando el pueblo de Judá ya se encuentra en exilio. Pero también hay algunas diferencias en cuanto a la política entre, por ejemplo, Reyes y Crónicas. Hay unas diferencias, por ejemplo, en cuanto a la bendición de los malos. En Reyes se entiende que se entiende en Reyes, por ejemplo, que a veces hay malos que aún tienen éxito en la vida. Por ejemplo, puede tener el rey Manasés, que es un rey malvado, pero resulta que tiene un reino muy largo. Ya en Crónicas, el autor de Crónicas, que nos está representando su teología. Y en Crónicas, por ejemplo, encontramos que para explicar cómo es que un rey malo tuvo un reino tan largo, o sea, una bendición de Yahvé, incluye que Manasés al final de su vida se arrepintió de sus pecados. O sea, porque en Crónicas sería una cosa imposible pensar que Dios bendeciría a un malvado. Esta tensión existe hasta hoy en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué es que este hombre que es tan malo ha tenido una larga vida y ha estado contento y saludable y a veces no lo podemos explicar? Entonces encontramos corrientes diferentes, no son contradicciones. Esa palabra me choca, no me gusta. Y no es una palabra que se debe de usar, yo creo que con la materia bíblica. Hay una tensión, porque sabe que la Biblia es un libro
que tiene que ver con la vida normal y con la instrucción de cómo vivir la vida. Igual que tenemos tensiones en la vida, también en la Biblia vemos esas tensiones. Es una cosa buena, no es una cosa mala. Y también, por supuesto, hay unos desacuerdos en cuanto a diferentes números o cifras en Reyes. Por ejemplo, alguien me podría leer Primero de Reyes 7:26. A ver, vamos a leer Primero de Reyes 7:26. A ver, ¿quién va a leer eso? El grosor de la fuente era de 8 centímetros y su borde, en forma de copa, se asemejaba, ¿sí? ¿No? Tenía una capacidad de 44.000 litros. Muy bien. ¿Alguien puede leer Segunda de Crónicas 4:5, por favor? El grosor de la fuente era de 8 centímetros y su borde, en forma de copa, se asemejaba a un capullo de azucena. Tenía una capacidad de 66.000 litros. Muy bien. Pues ahí están describiendo la misma cosa, los dos libros dan diferentes cifras. A ver, una pregunta. ¿Eso nos debería de molestar o no? No. No, ¿por qué no? Pues porque no representan o sea, porque no es significativo. Que no es lo más importante. Sí, muy bien. Sí, es un detalle, es un poco diferente y es lo que esperaríamos realmente en cualquier libro, documento histórico antiguo. O sea, diferentes números, porque normalmente la gente trata de estimar lo que está pasando y da lo que piensa que es más o menos correcto. Pero para algunas personas se preocupan mucho por estas cosas. Entonces, ¿por qué es que hay algunos cristianos que leen esto y dicen, uy, no, es un problema grande? ¿Por qué? Si uno quiere mantener la tradición de que hasta estas cifras tienen que ser sin error o sin error o sin problema, pues uno tiene que defenderlo. Y hay maneras de defender esto. Por ejemplo, ¿cuál sería la defensa? Bueno, yo leí toda una página de las contradicciones de la Biblia y cómo se pueden explicar. Y una persona dijo, bueno, es que una persona lo visitó y en ese entonces tenía X litros. Y otra persona lo visitó en otro tiempo y tenía otra cantidad de litros. Bueno, pues podría ser. Pero hasta dentro de la tradición evangélica, hasta conservadora, hay mucha gente que dice es que no viene al caso porque no es importante para el texto. Pero hay otros que dicen es importante porque no puede haber ni un error ni pequeño, ni un error, aunque no tenga nada que ver con la materia, no puede haber nada de error y hay maneras de defender esto. Pero el caso es que debemos de reconocer que entre Reyes y Crónicas, que son dos libros o 4 libros adentro de la clasificación histórica, tenemos diferentes corrientes teológicas y también tenemos a veces con los números y las cifras, pues diferentes números o cifras. Ahora, un poco sobre unos libros breves.